Bueno, tenemos ahora este ejercicio que es un tanque que bueno, está dividido, ¿verdad? En parte izquierda, parte derecha. Tenemos aire, aceite, agua y una sustancia aquí de color naranja que tiene una gravedad específica de 1,6. Y en este ejercicio pues me dicen que determine la presión en el tanque presurizado de la izquierda. Buenos días. Si el punto EA o este punto de acá está a 32,5 metros. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos que saber de acá? Lo que tenemos que saber de acá es que las presiones en algún punto tienen que ser iguales. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que saber. Y entonces, ¿dónde es que vamos a poner las presiones iguales? Bueno, en cualquier punto. En cualquier punto de este tubo U, las dos presiones van a ser iguales. Yo, para simplificar un poco los datos, ¿verdad? Y simplificar tal vez el problema, vamos a escoger esta rama izquierda, ¿verdad? Como mi punto de estudio. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a escoger la rama izquierda como punto de medida, ¿verdad? Y entonces yo lo que necesito es que la presión que le caiga encima a este punto, por ejemplo, tiene que ser igual a la presión que le caiga exactamente del otro lado, igual, la misma presión. ¿Ok? Pero sería bueno primero definir algunas cosas. ¿Okay? Por ejemplo, vea, presión manométrica definida en física 2 es la densidad de un fluido por la gravedad por la altura que tenga ese fluido. Eso va a ser la presión manométrica. Resulta de que acá podemos esta fórmula simplificarla al agarrar estas dos y unirlas en una sola variable. ¿Okay? Que se le va a llamar como una densidad específica. ¿Okay? Densidad específica. ¿Qué sería? Pues la densidad del fluido por la gravedad. ¿Okay? Perfecto. Ahora, por ejemplo, para lo que es el agua, esa densidad específica del agua, sería pues los 1000 por el 9,8. Entonces sería 9800. 9800 newtons sobre metro cúbico. Esa sería la unidad de esa densidad específica. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a ir viendo poco a poco en qué consiste esto. Vea. Me dicen que, por ejemplo, vamos a agarrar la parte derecha, la parte del agua. ¿Ok? Entonces, aquí me dicen que es 37, aquí me dicen que es 32,5. De 32,5 a 37 hay 4,5. ¿Ok? 4,5. Lo curioso es que de 35 a 37 hay 2 metros. Habrían ahí de diferencia. Ahora, entre estos dos puntos que están acá, habrían 2,5 metros. Vea qué curioso, digamos, uno puede estudiar las presiones aquí o puede estudiar las presiones acá. No hay ningún problema. De cualquiera de las dos formas, pues daría, ¿verdad? Si queremos, pues, analizar lo que está pasando ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este tubo está inclinado, eso es algo muy importante. En ese tubo inclinado, pues no me dan nada más. Ah, pero entonces, vamos a ver, empezamos a
a encontrar varias cosas. Por ejemplo, ok, la presión de este lado derecho sería la presión del aire. Ok. Presión del lado derecho. Vamos a ver, empecemos por aquí. A ver cuál es la metodología o cuáles son las variables con las que el problema se puede resolver más fácilmente. Buenos días. Ok, tenemos presión derecha. Presión derecha. Podemos sumarle la presión que hace el agua. Presión que hace el agua. Presión derecha más la presión que hace el agua. Muy bien. Ahora vamos a ver qué pasa con la izquierda. La presión que está en la izquierda más la presión que hace este fluido naranja, que le vamos a poner, no tiene nombre, fluido naranja, más la presión que hace el aceite. Todo esto está del lado izquierdo. Entonces, si queremos colocar esto acá, esto sería lo izquierdo, eso sería lo derecho. Pero, lo que yo le dije, la idea es colocar el punto. Bueno, había dicho al inicio que la rama izquierda, pero también puedo hacer en la rama derecha. ¿Dónde es más fácil? ¿Dónde es más accesible? Es más accesible si yo me voy al punto de interfase entre dos fluidos en un tubo U. Esto es un tubo U. Hay dos interfaces, una es naranja con roja y la otra es naranja con azul, pero voy a escoger la que esté más abajo, esta. ¿Okay? Voy a escoger que este punto de aquí es el que me interesa. Entonces, vamos a ver qué está ocurriendo aquí. Lo que está ocurriendo es, en este punto voy a tener la presión derecha del gas aire, ¿verdad? Más toda esta columna de agua que hay aquí. ¿Okay? Luego del lado izquierdo va a ser la presión del aire con la densidad del aceite, con la presión que hace el aceite y la presión que hace este fluido naranja hasta este punto. Entonces aquí estas dos presiones van a ser iguales. ¿Ve? Ahora sí, empezamos a sustituir. Presión derecha más la densidad específica del agua por el H del agua es igual a la presión izquierda más la densidad específica del fluido naranja por la altura del fluido naranja más el gamma del aceite por el H del aceite. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Bueno, me doy cuenta de algo. Me doy cuenta de que la presión derecha son estos 20 kilonewtons sobre metro cúbico, entonces metro cuadrado. Ahora vamos a tener que tomar una decisión. Si nos quedamos con kilonewton o nos pasamos a newton. Ok, entonces para trabajar con números pequeños, no miles, podemos dejar con los kilonewton. Entonces la presión derecha sería los 20. La densidad específica del agua sería los 9800, que si lo paso a kilonewton sería 9,8. Muy bien. Aquí es donde tal vez puede entrar en conflicto el asunto de la altura del agua. Entonces, vamos a ver cuánta altura tiene el agua. Si estoy aquí, estoy hablando de este punto, ¿cuánto había desde este punto hasta acá? Correcto, había 4,5. Lo he dicho ahora. Es igual a la presión izquierda, que no la sé, más la densidad específica del fluido naranja. Vea qué curioso, no lo tengo, pero me dan la gravedad específica. Me dan la gravedad específica, que con la gravedad específica yo puedo calcular esta densidad específica de fluido naranja de la siguiente forma. Puedo escribirlo aquí. Densidad específica del fluido naranja sería la densidad específica del agua por
la gravedad específica de ella misma. ¿Ve? Entonces aquí sería, claro, aquí sería 1,6 por 9,8. ¿Y qué altura hay de aquí a aquí? Ojo que no me interesa el largo de este tubo, no, sino la diferencia de alturas, 2,5. No me interesa el largo, me interesa la altura, porque presión es igual a densidad por gravedad por altura, no largo del tubo. Ahora la del aceite, aquí está, si aplicamos lo mismo, ¿verdad? La densidad específica del aceite sería la densidad específica del agua por la gravedad específica del aceite, que sería 0,8 por 9,8 por, ¿y cuánto hay? Ojo acá, vamos a ir despacio. ¿Qué pasa con el aceite? Ok, el aceite tiene una altura de 5, ¿ve? Y todo este aceite está cayendo encima del fluido naranja. Entonces, claro, la altura que tenemos que poner aquí es 5. 5 a la altura del aceite, 2,5 a la altura del fluido naranja, 4,5 a la altura del agua. ¿Qué tenemos que despejar? Presión de la izquierda. Entonces 20 más 9,8 por 4,5 menos 1,6 por 9,8 por 2,5 menos 0,8 por 9,8 por 5 es igual a presión izquierda. Y entonces la presión izquierda, metiéndolo en la calculadora, dice que nos da menos 14,3. Y recuerde que lo había dejado en kilonewton sobre metro cuadrado. Muy bien. Perfecto. Ahora, uno lo que puede hacer es calcularlo en centímetros o milímetros de mercurio, ¿ok? Entonces, si queremos hacer eso, aunque yo, digamos, ya lo hubiera dejado ahí, pero voy a aprovechar este espacio que hay aquí para explicar un poco ese tema. Entonces, si queremos calcularlo en milímetros de mercurio sería muy fácil, vea, le voy a contar cómo es la fórmula. Entonces, la presión en centímetros de mercurio, que es una unidad muy importante porque recuerde que el mercurio es el único metal que a temperatura ambiente está en su forma líquida. Y fue uno de los primeros barómetros diseñados por los científicos en la historia de la humanidad. Era la presión, ¿verdad?, que siente el objeto, o bueno, el fluido en este caso, entre la gravedad específica, o bueno, perdón, la densidad específica del agua por la densidad del mercurio. Entonces vea qué interesante, porque bueno, el menos es un asunto de diferencia, digamos, de la presión que está sintiendo aquí en su forma parcial, pero bueno, no importa, podemos ponerlo ahí con 14,3 entre 9,8 por 13,6. ¿Ok? Pero, bueno, sí, 13,6. Es que, vamos a ver, hay que recordar una cosa, ¿verdad? Esa es la densidad del mercurio. La densidad del mercurio es 13.600. Entonces voy que lo estoy pensando como densidad. Al revés, lo que hay que hacer es multiplicar aquí por la gravedad específica. Ahora sí, para que sí nos dé, digamos, de una forma correcta. Entonces esto es la densidad específica o la gravedad específica del mercurio. Alguien está desesperado por localizar, está llamando por teléfono. Ok, entonces si lo metemos en la calculadora nos va a dar menos 0,107 metros, o bueno, lo que daría al convertirlo en, creo que aquí la fórmula original pues podemos dejarlo en metros, ahora sí,
sería convertirlo a centímetros, que sería 10,7 centímetros de mercurio. O bueno, o 107 milímetros de mercurio. Hablo de los milímetros de mercurio porque, como le dije, el primer manómetro artificial creado por un hombre fue un manómetro de mercurio, que era tener una como tipo de plato, ¿verdad? Lleno de mercurio, y le ponían aquí encima un tubo de ensayo, y entonces el mercurio subía por aquí, y en la playa sube 760 milímetros de mercurio. Eso es lo que llamamos una atmósfera. ¿Sí? Por eso es tan importante la unidad de milímetros o centímetros de mercurio, porque pues es el único metal que a temperatura ambiente es líquido. Y con eso hemos terminado el ejercicio.